lunes comenzaremos hablando de política con dos voces muy interesantes. Estoy a mi izquierda junto a Freddy Bovarín, ex viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, y una voz que nos ha interesado repetir en este Piedra, Papel y Tinta. Muchas gracias, Freddy, por venir hasta esta montaña. Es un placer tenerlo acá. Gracias, querida Claudia. Un saludo para ti, para todo el equipo de Papel, Piedra y Tinta. Piedra, Papel y Tinta. Y a través suyo para todo el pueblo de Bolivia. Gracias. Un placer estar acá. Gracias, Freddy. Le doy la bienvenida también a Wilfredo Chávez, que ha estado con nosotros vía Zoom. Y hoy es un placer tenerlo, Wilfredo Chávez, aquí en este Piedra, Papel y Tinta, ex procurador general del Estado y una voz política que nos interesa también escuchar. Bienvenido. Un saludo especial, Claudio, un saludo al país, a mis hermanos y hermanas de Santa Cruz, un cariño especial por la fecha cívica que hemos pasado y hoy están completando el feriado que corresponde por ley. Un cariño especial a tanta gente que tenemos, compañeros y compañeras en Santa Cruz, del instrumento político, la urbana, las zonas que siempre han apoyado. Pues un abrazo fuerte para todos ellos. Hoy comenzaba con esta caricatura de Al-Azhar, que la podrían volver a poner para mostrar un poquito cómo está el movimiento al socialismo. Al no estar acá Saúl Lara, seguramente nos vamos a centrar un poco más en el movimiento al socialismo. Así está, y en ese precipicio al medio no hay ni arcistas, ni choquehuanquistas, ni evistas. Seguramente en ese precipicio se encuentran muchos votantes que creyeron en un proyecto, en una estructura, y que ahora están como Alejandro Sáenz con el corazón partido. Freddy Bovarín, ¿qué decimos de este primer tema, la repostulación presidencial? Hemos tenido algunas informaciones este último tiempo y creo que este tema da cuenta también de algunas tensiones en el MAS. ¿Cuál es la posición de Freddy en este tema? Querida Claudia, creo que el escenario y el contexto político nos ha arrastrado a este punto por el afán, en este caso, reeleccionista del expresidente Morales, ¿no? Y creo que todo el país en este momento nuevamente concita su atención en un tema que debiera pues no merecer ningún tipo de debate. La constitución política del Estado es bastante clara. En el artículo 168 señala que la repostulación se da por una sola vez y de manera continua. Pregunta, ¿por qué no lo dijeron antes dentro del propio MAS? No, seguro que sí. Hay mucha gente que lo ha dicho con mucha valentía. Pues lamentablemente han sido expulsados del movimiento al socialismo, no había la posibilidad de poder emitir un criterio de disenso, de poder de alguna manera hacer valer un criterio alternativo al establecido o al hegemónico, en este caso defendido pues por el jefismo y por toda la ala del expresidente Morales. ¿Previo al referéndum, Freddy? Esto ha sido siempre, ¿no? Yo creo que ha habido una censura sistemática dentro del movimiento al socialismo que ha impedido la regeneración de liderazgos, que ha impedido la regeneración de ideas y que nos ha llevado al punto en el que estamos en este momento. Yo quisiera hacer recuerdo de que en la Asamblea Constituyente, en la gestión 2009, justamente ya olvidemos de que en el Senado el MAS no tenía la mayoría de los votos para poder aprobar la Constitución, y en ese sentido utilizaron su poder de veto. ¿Para qué? Para en este caso poner una cláusula, transitoria, ¿no?, en la cual se establecía de que el cómputo para efectos de la prohibición de la repostulación iba a ser previo a la aprobación de la Constitución. Es decir, en ese momento se llegó a un acuerdo en el que se decía de que la repostulación no era de carácter pues indefinida, ¿no es cierto? Posteriormente al 2009... Pero ahí sobre todo las fuerzas opositoras al entonces único MAS lo estaban planteando con más fuerza, ¿no?, que dentro del propio MAS. Es un poco la historia de la repostulación, un poco la historia de la reelección. O sea, ¿cuáles son los hitos que ha vivido este país? Es necesario acordarnos y es necesario de alguna manera rememorar todo el debate que ha concitado en su momento el tema de la repostulación. Entonces, en su momento, ya el 2009, en la Asamblea Constituyente, en la Constitución, se aprueba una cláusula transitoria primera en la que establecía que
para efectos de la repostulación se iban a contar los mandatos previos a la aprobación de la Constitución Política del Estado. El 2013, ¿qué sucede? En 2013 aprueban una ley de interpretación normativa en la Asamblea Legislativa, aprovechando de que el MAS tenía 2/3. Y en el artículo 4 de esa ley de interpretación normativa señalan lo que después termina validando el Tribunal Constitucional, que dice que el mandato iba a ser computable a partir de la puesta en vigencia de la nueva Constitución, ¿no? Y luego el Tribunal Constitucional, acto seguido, habilita a Evo Morales y a García Linera para que se puedan repostular. Ok, muy bien. ¿Hubo debate después de esto dentro del MAS? ¿Ya habían tensiones en ese momento, Freddy? En realidad, yo creo que, como te digo, no han existido, a día de hoy no existen los espacios para poder generar un debate, un intercambio de ideas y que de alguna manera permita llegar a ciertos consensos, acuerdos de lo que debiera de alguna manera trabajarse políticamente desde las estructuras del MAS. Pero ya habían voces en ese momento que decían... Por supuesto, querida Claudia. El 2016, para continuar la relación de los hechos, se convoca a referéndum, justamente para modificar la Constitución, el artículo 168, y permitir nuevamente una reelección del presidente y del vicepresidente. Entonces ahí ya empiezan a prenderse todas las alarmas porque de alguna forma empezamos a manosear la institucionalidad del Estado, empezamos a manosear la constitución política del Estado que nosotros mismos hemos aprobado. ¿Para qué? Para beneficiar a una persona. En realidad a dos personas, porque el vicepresidente también, es tan a medida esa pregunta del referéndum que dice del presidente y del vicepresidente. Entonces, para beneficiar a dos personas en un afán reeleccionista. En este referéndum del 2016, la población de manera mayoritaria y contundente se pronuncia para decir que no está de acuerdo con un nuevo mandato del presidente Morales, del vicepresidente. Mayoritaria y más o menos contundente, porque ahí estaba tas con el lío previo de Zapata, hay que decirlo también. Como hay que decir de todas maneras se pronunció, ¿no?, el soberano. Así fuera por, ¿no?, un voto. Y se tiene que respetar la posición del soberano. Ese mismo año, en diciembre del 2016, sale Fidel Surco, presidente de la Comisión Política del MAS, a decir de que en el Congreso iban a presentar 4 fórmulas para la repostulación de Evo, es decir, desoyendo los resultados de la Constitución, del referéndum constitucional. Dicen que van a presentar 4 fórmulas. ¿Cuál era la primera? La primera era una iniciativa legislativa ciudadana que iba por una recolección de firmas para modificar el artículo 168. La segunda era utilizar los 2/3 en la Asamblea Legislativa que tenía el MAS. ¿Para qué? Para aprobar una modificación a la Constitución, la modificación justamente del artículo 168 que permita la reelección. Tercero, iban a, en este caso era interrumpir el mandato del presidente Evo. Decían que si él renunciaba antes de que termine su mandato, entonces estaría habilitado nuevamente a repostularse a una nueva elección. Y finalmente, la falacia de los derechos humanos, ¿no?, que supuestamente se estarían vulnerando, los derechos políticos, al no permitirse la repostulación indefinida del expresidente Morales. Entonces, llega a tal punto, querida Claudia, y hay que decirlo con bastante claridad, que los jueces declaran la inconstitucionalidad de la Constitución. Es una aberración jurídica que realmente yo creo que todavía no hemos puesto a debatir y todavía no hemos analizado todas las aristas y repercusiones que esto tiene. ¿Hubo manipulación de la justicia entonces? Por supuesto. Lamentablemente el órgano judicial se ha convertido en los mercenarios que existían en el siglo XV, ¿no?, que de alguna manera trabajan para el gobierno de turno, porque ese mismo órgano judicial es el que ha perseguido masistas, es el que ha metido a la cárcel a un montón de gente inocente y el que ha protegido al gobierno de Yanine Áñez. Ese mismo órgano judicial es el que ahora está apoyando al presidente Luis Arce. Entonces, no existe ningún tipo de confianza y credibilidad ante un órgano que no precautela los intereses ni de la sociedad ni del Estado y que están precautelando otro tipo de intereses que tienen que ver más con la política, ¿no? Insisto, Freddy, en este momento seguramente hay alguien, o más de una persona, que dice, ¿por qué recién lo están diciendo ahora? ¿Por qué cuando todo esto sucedió
estas personas dentro del MAS no alzaron la voz y no pelearon? ¿Por qué lo están diciendo recién? Insisto una vez más con esa pregunta. Creo que lo importante es decirlo, querida Claudia. O sea, ya ha llegado un punto en el que ya hay cosas que son totalmente insostenibles, ¿no? Y pensar de que estamos o sea, tenemos que salir de este bucle, ¿no? Es un bucle que le está haciendo daño a la democracia, que le está haciendo daño a la institucionalidad del Estado, que le está haciendo daño al sistema de partidos, que le está haciendo daño a la misma Asamblea Legislativa. Lo cierto es, yo quiero ser bastante claro en esto, vivimos en un modelo hiperpresidencialista. El diseño constitucional que tenemos ha sido diseñado a imagen y semejanza de una persona. El presidente, a día de hoy, concentra poderes omnímodos, ¿ya? El Ejecutivo, en este momento, tiene influencia sobre el Legislativo, sobre el Judicial y sobre el Electoral. Entonces, obviamente, querían la reelección porque han pensado que esto iba a ser eterno. Y como resulta que no es eterno, pues ahora les incomoda que han construido una institucionalidad del Estado que entrega básicamente amplias facultades legales al presidente para poder hacer y deshacer en este país. Yo he invitado a al ex ministro de Gobierno Saúl Lara, que no pudo estar acá, al ex viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental Freddy Bovarín y al ex procurador general del Estado, que tiene todavía caliente la silla porque estuvo hasta hace poco ahí, Wilfredo Chávez. Gracias nuevamente por aceptar este debate. Freddy ha sido muy claro y ha dejado varias papas calientes sobre la mesa. ¿Cuál es la posición en torno al mismo tema? Gracias. De veras que es un interesante debate el que se ha abierto ahora con el anuncio que ha hecho el compañero Evo Morales de volver a plantear una postulación para la elección del 2025. Ah, claro, yo sí soy ex, Freddy es funcionario público, entonces yo vengo como ex autoridad. Digo lo siguiente. Nosotros hemos efectivamente realizado un proceso constituyente en el que activamente he participado, ya como autoridad de Estado o como miembro del sistema judicial, he estado en el proceso constituyente y sé lo que hago. La Asamblea Constituyente y la ley del Tribunal Constitucional y la propia Constitución establece que cuando existen temas de controversia, la primera fuente a la que debe acudirse es a las actas e informes de la Asamblea Constituyente. Aquí está, Claudia. Esta es la enciclopedia histórica del proceso constituyente boliviano. ¿Qué contiene ese texto? Las actas de la Asamblea Constituyente, los informes por mayoría y minoría. ¿Qué dicen los informes? No vamos a inventarnos acá ni hacer discurso. Claramente ha habido informe por mayoría y minoría. Son fuentes de la Asamblea Constituyente. Con relación al presidente y vicepresidenta, claramente establecen un mandato de 5 años, el informe por mayoría, revocable. En el artículo 6 de ese proyecto establece la presidenta o presidente o vicepresidente podrán ser reelectos consecutivamente por voluntad del pueblo. Esta es la propuesta del MAS y PSP, porque se decía que el pueblo debe ser quien demande a una autoridad o le quita el mandato. O sea, no está incluido el concepto de alternancia en lo que acabamos de leer, ¿verdad? No, está totalmente porque el pueblo es quien decide. Si el pueblo quiere alternancia, hay alternancia. Si el pueblo no quiere alternancia, no hay alternancia. Depende de la mayoría del pueblo. Y así hemos ido sucesivamente a varias elecciones. Fuente que debe ser citada en algún momento por el interpretador de la Constitución, que puede ser o el Tribunal Constitucional o, de acuerdo al artículo 4, numeral 3 de la ley del Tribunal Constitucional, la Asamblea Legislativa. Tenemos 2 intérpretes, no solamente uno. Segundo, este tema efectivamente ha sido objeto de debate en la Asamblea y en la comisión que ha trabajado la noche del 19 al 20 de octubre del año 2008, donde se aprobó el texto consensuado con la Asamblea. A mí me consta porque yo autoridad de Estado, puedo decir lo que me consta, no lo que me han contado. Efectivamente se han consensuado algunos artículos y entre ellos hemos logrado tener efectivamente un texto de esta naturaleza. No habla, y hay que ser claros, no confundir 3 ideas fuerza que para mí son muy importantes, que creo que Freddy ha empezado mal. Habla de repostulación, habla de reelección y habla de mandato. Ninguna de las 3 fórmulas se aplica a Evo Morales, porque la repostulación es para cualquier autoridad que ya venció su mandato y quiere volver luego. La Constitución como tal no restringe aquello. Reelección sí, pero ¿a quién se aplica la reelección?
de acuerdo a la propia Constitución, se aplica al presidente o presidenta del Estado o presidente o vicepresidenta en funciones. Porque ¿qué establece la Constitución? El artículo 268, perdón. El periodo de mandato del presidente o vicepresidente es de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. ¿Quién es el presidente? Artículo 165. El órgano ejecutivo está compuesto por la vicepresidenta o el presidente o presidente del Estado, ¿no? Y las ministras y ministros del Estado. Entonces el artículo se refiere al presidente. Es decir, cuando hablamos de reelección se refiere al presidente en funciones, no a exautoridades. Y lo último que ha mencionado, efectivamente, los acuerdos de esa noche, que me acuerdo bien que no hemos dormido, quienes hemos estado siempre comprometidos con la democracia del instrumento político, que hemos visto como de las aclaraciones y acuerdos. Disposiciones transitorias primera, numeral 2. Los mandatos anteriores a la Constitución serán tomados en cuenta los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones. Habla de mandato y periodo de funciones, no habla de reelección. Entonces, donde se vea con los textos de la Constituyente, con la Constitución, o si quiere la opinión consultiva, de ninguna manera se puede indicar que hay inhabilitación. Lo demás es discurso político. Freddy, el 2019, cuando estábamos en elecciones, estaba gozando de un cargo público firmado por Evo Morales. ¿Por qué no ha hablado, pues? No he visto un solo tuit, Freddy, tuyo, para que ahora nos vengas a decir que habían voces o te han expulsado en el 2019. Yo creo que cuando uno está de acuerdo, se va, como yo he hecho. No se queda, se va. Y no hemos escuchado que esa gente se vaya. Se han servido el instrumento, si era así, para estar en cargos públicos y luego ser ratificados o ascender o escalar, que creo que me parece no es la manera más idónea ni noble de estar en ello, ¿no? Se ha hablado, yo creo, de un tema así. Quiero volver al texto. Esa pregunta yo la insistí y la vuelvo a plantear, ¿no? Hay cosas que ni de un lado del MAS ni del otro se había dicho cuando estaban felices en una misma bolsa y que hoy sí salen, y yo creo insistir en esto, de cualquiera de las salas. Pero quería volver al libro gordo de Petete que ha traído, a la Constitución, para preguntar, y lo pregunto desde mi lugar de ciudadana no experta. Entonces, ¿para qué esto del referéndum? Es decir, hacía falta, si es que había este primer documento que no ha sido aprobado, ¿no es cierto? Porque había una fuerza, no era precisamente la masista, eran las fuerzas de la oposición que estaban cabalmente empujando a no tener una reelección o una repostulación. A ver, claro, quisiera aclarar un poquito más. Mi posición, porque estoy también en el tiempo, creo que se ha concedido a Freddy también, es réplica. Mire, sí. Lo que ha ocurrido es que el año 2016 o 15, cuando se hace la consulta al tribunal y sale esta ley de interpretación normativa, la primera y luego se va al referéndum, es que efectivamente la Constitución te permite al presidente en funciones una reelección. Y es lo que pasó. El 2016 ya no había esa posibilidad, ya han acudido al pueblo soberano y el pueblo ha votado efectivamente de manera negativa. No estaba en funciones de gobierno, no puedo dar fuente de eso por eso. Sin embargo, creo que ha sido un grave error, como lo dije en su momento internamente, haber ido por otra fuente, donde Freddy, no se ha declarado inconstitucional, se ha inaplicado, que es diferente. No hay inconstitucionalidad, no lees en el texto eso. Hay una inaplicabilidad, que es un texto que se usaba en la antigua, porque es muy importante los términos, no es hablar sin conocer, hay que saberlo. Lo que hace el tribunal es inaplicar con base supuestamente en el Pacto de San José, pues habían varias referencias, según se conoce, en varios países, empezando por Costa Rica, que es el primer país que hace esta interpretación de aplicación y que luego, recién en el año 2021 o 2022, es, interpretado por la opinión consultiva. Entonces, son cosas diferentes, tiempos diferentes. En ese entonces había esa imagen en varios países latinoamericanos, se aplicó, empezando por San José. Ya Dios se acuerda, el pacto es de San José de Costa Rica, y en ese mismo país se interpretó de esa manera por un tribunal. Bueno, eso quedó ahí. De hecho, la sentencia 84, que tanto se cuestiona, emergente de la habilitación última de Evo Morales, no tuvo efecto jurídico alguno. Que finalmente no hubo... Nadie ha sido reelegido de manera indefinida, como se decía, ni mucho menos. Lo que ha pasado simplemente es que ha habido una nueva elección, donde tenemos un nuevo presidente y autoridades electas por el voto del pueblo bajo la sigla del MAS. Entonces, yo creo que las cosas se han esclarecido en el tiempo justamente, y ahora estamos en una etapa en la que la reelección como tal le afecta solamente al presidente y al vicepresidente.
no le afecta a exautoridades, pues ni en este texto, ni en la Constitución, ni en los anales de la Asamblea Constituyente existe una sola prohibición en ese sentido. Freddy. Sí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que el pueblo boliviano en este momento debe estar perplejo por lo que dice el doctor Chávez, ¿no? Porque yo creo que todos conocemos lo que es la chicanería jurídica, ¿no? Ya lo decía René Zabaleta Mercado, ¿no? Vivimos en una democracia pareciera Guairaleva, donde hay doctores dos caras. Y esa es la realidad. O sea, lamentablemente los abogados nos han llevado al punto en el que estamos en este momento, ¿no? Vienen a decir con eufemismos, a tratar de cambiar las palabras para tener la razón. Y lo cierto es que pues podemos tener el libro de debates de la Asamblea Constituyente. Lo cierto es que el tema de la reelección y la repostulación va dirigida a una persona. Y todos sabemos para quién es, para quién se ha trabajado el tema de la repostulación y la reelección. A mí me da mucha pena de que se trate de aquí de confundir, porque este tema de la inaplicabilidad, ¿no es cierto?, del artículo 168, no es cierto, no es cierto. O sea, está claro ahí que la reelección es de manera continua y por una sola vez. Y eso es lo que han vulnerado. Se han pasado por el forro la Constitución y han utilizado el Tribunal Constitucional para decir que es inaplicable. Es que es una mentira grosera, ¿no? De gente que no tiene sangre en la cara para venir y mentirle al pueblo boliviano. Y creo que de eso ya estamos cansados. La gente está harta, está hastiada. De gente que venga a hablarle y verle la cara con un eufemismo, decir es inaplicable. ¿Por qué? Porque no le convenía al presidente saliente y quería ser reelecto, ¿no? Esa es la realidad. Y esa es realmente la molestia que se refleja en el referéndum, que justamente señala de que el señor Morales ya no podía reelegirse. ¿Y no hubo una fuerza política intramacista con mayor peso para plantear este debate antes? Porque ¿sabe qué estoy pensando, Freddy y Wilfredo? Que después hemos tenido el desastre del 2019 y las masacres del 2019. Si se planteaba todo esto antes, dentro del MAS, yo no le cuento lo que en estos momentos, no el pueblo boliviano, lo que estará diciendo a alguien como Carlos Mesa o Luis Fernando Camacho, cuando los escuché, dice, pero si nosotros lo dijimos antes. Es un falso debate, querida Claudia. ¿Sabes por qué? Porque hemos visto en la declaración que ha hecho el día de ayer el señor Morales en Causachuncoca, en la que claramente dice que está siendo nuevamente obligado a ir a una elección el 2025. Ese es el discurso de siempre, ¿no? Nunca es decisión propia, nunca asume su responsabilidad. Siempre es que le están presionando las organizaciones, que en este caso le están obligando los ataques del gobierno a ser nuevamente candidato. ¿Y sabes qué? Se está volviendo a pasar por el forro el Congreso en Laucaeñe del movimiento al socialismo. Es la instancia que debiera justamente auparlo a una nueva reelección. Es decir, debería decir efectivamente, fruto del Congreso, del MAS y PCP, es nuestro candidato que ha sido elegido por las bases del movimiento al socialismo, pero no. Me hace recuerdo mucho a Luis XIV, ¿no? Que en una comparecencia, el rey francés, el monarca francés Luis XIV, que en una comparecencia ante el Parlamento de París, para hacer mostrar esa gala de poder, ¿no?, del absolutismo monárquico, dice, yo soy el Estado. ¿No? Así les queda claro a ustedes dónde están, ¿no? Y básicamente eso es lo que hemos vivido en este país durante muchos años. Y pareciera de que el presidente no se da cuenta de que existe una institucionalidad, de que existen normas, de que existen reglamentos, de que existen estatutos, de que se tienen que cumplir, ¿no?, ciertos requisitos, ciertas condiciones, plazos, para poder hacer legal cualquier acción. Pero sin embargo acá, como en alguna declaración dijo, los abogados están para arreglarlo. Y lamentablemente parece que ese pensamiento continúa vigente, ¿no? Y es justamente en contra de lo que estamos. O sea, yo pienso que en este caso tenemos que ir a los fundamentos filosóficos de la democracia, ¿no? Y ahí Giovanni Sartori nos dice, tiene que haber pues una igualdad de acceso, ¿no? Y también tiene que haber
una igualdad de competencia. Entonces, la libertad de acceso se refiere pues, a que tienen que ver las mismas reglas de juego para todos. No podemos estar cambiando el ordenamiento jurídico, la Constitución, que es la carta magna de un Estado, a capricho de una persona, ¿no? Y lo otro se hace referencia a que el dinero no puede desequilibrar la democracia. Tienen que haber condiciones mínimas, igualitarias, que permitan a cualquier ciudadano postularse en igual condiciones, ¿no? Pero lo que no se está garantizando acá es eso, ¿no? En México, cabalmente pensando en ese principio filosófico, en México el presidente pasa una vez nomás. Exacto. AMLO, guste, no guste, una y chao. ¿Le gusta ese principio, Freddy? Existen 4 formas de reelección, en este caso, que funcionan a nivel mundial, ¿no? La primera es la reelección discontinua, es decir, termina su mandato, tiene que esperar y después volver. Y luego puede volver a postularse. Luego existe la reelección continua por única vez, que es el modelo de Estados Unidos. Y 2 y luego... Una vez y luego se retiran de la política. Y nada más. Y ahí muere. Luego está la prohibición absoluta de cualquier tipo de reelección, como la que dices que es la de México. Una y ¿no? chao. Y bueno, tenemos ahí luego... ¿Cuál es la que más le convence a usted, Freddy? Yo pienso que se cometió un error al no cumplir el mandato constitucional. Pero de las que acaba de mencionar, ¿cuál es la que usted Una le convence? reelección... Y chao. Y se jubilan de la política, ¿no? O sea, ya no tienen más que hacer, es decir, yo creo que ya han aportado al país. Y ahí yo quiero rescatar el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador en México, porque la gente, la base social, el pueblo mexicano, querían que él vaya a una reelección. Y le dice, nosotros ya hemos abierto la senda de la cuarta transformación, hemos puesto los cimientos, los pilares sobre los cuales se va a transformar este país, ahora les toca a ustedes. ¿Qué es lo que dice el expresidente Mujica? Mujica les dice, cuando le preguntan el tema de la reelección, les dice, la democracia es alternancia. ¿Usted cree en la alternancia? Pero por supuesto, es sana. ¿Por qué? Porque de alguna forma evita esta concentración de poderes omnímodos, absolutos, de gente que se cree dueña del Estado, que ve como el Estado como si fuera su patrimonio, que cree que puede disponer de los activos del Estado para hacer proselitismo político, para comprar jueces, para comprar periodistas. O sea, realmente yo creo que estamos en un punto en el que los bolivianos tenemos que debatir con mucha seriedad si es necesario abrir nuevamente la Constitución, convocar una asamblea constituyente para poder, ¿no es cierto?, evaluar si esta institucionalidad que se ha creado para beneficiar a una persona, que se ha construido a imagen y semejanza del jefismo, es lo que queremos para los próximos años, o queremos poner contrapesos que limiten el poder de un ejecutivo que es casi un semidios en la tierra. Ultimita, ¿usted cree que en estos últimos años y ahora se compran jueces y periodistas? Yo creo que es una práctica recurrente en todos los países del mundo. Jueces y periodistas. Yo creo que es algo que es transversal a muchas democracias. ¿Jueces y periodistas? Yo estoy convencido. Uy, Alfredo. Bueno. ¿A usted le gusta la alternancia? Freddy ha sido muy claro en estos escenarios, ya al margen, tienen razón de esto, de que si dice el coso, tal vez no le llega tanto, me cuesta entender, tengo que estar súper atenta para entenderles. Me imagino en una señora o un señor que en estos momentos está trabajando y que quiere conocer las ideas fundamentales. Creo que hay que también plantear las posiciones respecto de estos escenarios que plantea Freddy sobre las formas, si alternancia, no alternancia, se gobierna y uno se jubila, o una reelección, o reelección y reelección. ¿Cuál es la posición ya más personal? Lo primero es el principio democrático, Claudia. Alemania ha tenido 20 años de Merkel sin que haya reclamado alternancia, porque era una buena gestión. Si el pueblo quiere lo que decía Más que porque era una buena gestión, porque las normas alemanas lo permitían. Pues no, sí, espérame, estoy creo que hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, mire, estimada Claudia, el pueblo ha votado por eso, por una mayoría de consenso en la que en un sistema parlamentario se elegía Angela Merkel 20 años. Y deja el poder después de 20 años.
Y creo que nadie se ha azorado por ese motivo. Cuando hay una buena gestión, entiendo yo por lo menos que el principio democrático está vigente. Además, ¿con quién ha gobernado? Con un equipo de confianza. En Bolivia, ¿con quién ha gobernado pues Lucho Evo a los 14 años? Con Luis y David. De acuerdo a la Constitución, y no quiero caer en eso del chicanillo, porque no lo acepto además, estimado Freddy, los guayalevas deben ser otros, no yo particularmente, ¿sí? Y quien ha dicho que deben, tú has mencionado, porque esto es un pequeño debate, no es Zabaleta de los dos caras, es Gabriel René Moreno. Entonces, mire usted, yo creo que, acudiendo a la Constitución, ¿qué dice el 165? Composición y atribuciones del órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo está compuesto por el presidente, o la presidenta o el presidente, la vicepresidenta o el vicepresidente, y las ministras y los ministros de Estado. En conjunto, todos han ido a la reelección. Que no nos vengan con el cuento después de haber disfrutado 14 años de estar en gestión de gobierno, de decir que no había alternancia. No, pues, han estado todo ese tiempo en el gobierno. Y no hablaban de alternancia. No se sabía que profundamente odiaban que Evo sea el presidente, que la izquierda indígena cambia el país. Eso no se decía, claro. Alternancia, por supuesto que había muchos niveles subnacionales, hemos renovado la Asamblea Legislativa, se ha incorporado el tema de género, cosa que era impensable de los gobiernos neoliberales. La propia Asamblea Constituyente ha tenido ese debate muy interesante sobre el tema, y pienso yo por lo menos que la alternancia ha sido una constante, efectivamente, en la gestión del gobierno del presidente Evo en todos los niveles, sean centrales, municipales o departamentales. Ha habido un cambio estructural. Efectivamente, y en ministros, varios, entre ellos dos que le he mencionado, se han quedado casi todo el tiempo, o en funciones de ministro o en cargos importantes de diplomáticos. Entonces creo que eso se niega. Esa es una atribución del presidente. Sí, pero le he explicado porque no, yo quiero que se entienda, porque ahí se miente. El gobierno y el ejecutivo está conformado por el presidente y los ministros, no solo por el presidente. Y todos ellos han ido en campaña, porque me digan que no han hecho campaña el 2010, el 2000, han estado todos hasta el 2019. ¿O no estaban las actuales autoridades en la campaña? Estábamos todos. ¿Dónde está la alternancia que nos dicen ahora? Ellos mismos han alternado, debemos entonces cambiar ministros de todos los niveles. Y se han cambiado varios de ellos, pero particularmente algunos no. Educación, gobierno, canciller y economía, no. ¿Y eso es bueno? Parece que sí era bueno, porque funcionaba el país. No solo por conveniencia política se puede renegar de algo de lo que se ha sido parte. Yo no soy de los que traicionan, y creo que por lo menos la gente sí le explican, pero con la norma en la mano. No podemos caer en el juego de mentirle a la gente y decirle 4 o 5 cosas que no son ciertas. Leamos la Constitución, leamos la Constitución, seamos fieles con ella o con sus informes. Yo no he traído de casualidad este documento importante, que es una publicación especial de la vicepresidencia, porque sabía que podía hablarse de memoria y quererse engañar con 4 o 5 frases. Efectivamente, el Sartori que menciona puede tener otros conceptos también. Lo mete a Zabaleta cuando Zabaleta ha repetido de otra persona. Esas palabras y frases huecas, creo que la gente tiene que saber, no nos conducen a nada. Directamente hablaremos con lo que tenemos, con la norma en la mano, y vayamos a construir un país que necesite efectivamente ser cambiado. Hay un tema político acá, al margen de las leyes, hay un tema político, y estamos dentro del conflicto, movimiento al socialismo. Hay un tema de poder, hay un tema de candidaturas, es decir, no es solamente si nos gusta la alternancia, si AMLO, si la Constitución, si el acta. Aquí hay un tema de quién va a ser candidato, y hay un Evo Morales que sí quiere ser candidato, hay un Luis Arce que supongo que quiere ser candidato, y otros más. Creo que hay un tema de manejo del poder dentro del movimiento al socialismo. Y cuando se habla de traición, es de un lado y de otro, ¿no? Porque en efecto estuvieron todos en campaña, estuvieron todos juntos, no se escuchaban, o por lo menos no en los medios, no sé si dentro de los congresos, no se escuchaban esas voces de aquí hay un jefismo, ya basta, la alternancia, no se lo escuchaba. Dentro del MAS había una voz más uniforme. Y cuando asume el presidente Arce,
los evistas estaban contentos también, es decir, hasta que se empezaron a tironear también las mantas del poder, los pedazos de poder, y ahí ya no le gustó al presidente, al expresidente Evo Morales, que el presidente no vaya tan a tono con ciertos principios, con ciertas lógicas dentro del poder, y ahí es donde se están terminando de dividir, ¿no? Me parece que hay que ponerle la cara política también a esto, ¿no, Freddy? Totalmente. Bueno, primero que nada, querida Claudia, y por respeto a la audiencia, yo no estoy aquí para defender personas. Yo no he venido aquí a defender a una persona u otra persona, por eso mi pensamiento es libre. Y realmente creo que eso hace de que yo sea honesto conmigo mismo y también con el pueblo boliviano. Pero es anti-Evo, ¿no, Freddy? Eso se nota. Bueno, eso es otro punto, ¿no? Segundo, ¿no? Querido Wilfredo, la persona que te pasa los chanchullos por el celular está equivocada. Estos son mis apuntes que he hecho de tus intervenciones. Entonces, ¿sabes qué has dicho? Que la audiencia revise. ¿Quién habló de los doctores dos caras? Revisen, por favor, para ver si me equivoqué yo o es Wilfredo. Y finalmente, este tema de los traidores, ¿no? Querido Wilfredo, ser traidor para todos los evistas es cuestión de tiempo. Así que tú verás ahí cuánto tiempo resistes como el más leal y consecuente dentro del segmento del jefismo y veremos cuándo te terminan expulsando del MAS. Lo que yo quiero, para lo que tú decías, querida Claudia, lo siguiente, yo estoy de acuerdo en que Evo Morales se postule a las elecciones del 2025. Porque ese va a ser el fin de Evo Morales y todos los prosélitos que le hacen coro para que él siga pensando que tiene alternativas electorales en Bolivia. Porque realmente ya ha roto su mito de gobierno. Él mismo se está encargando, de alguna manera, de hacer de que el recuerdo bonito que se tenía de su gestión se vaya diluyendo en el tiempo. Porque hace un presidente que ha transformado este país de acuerdo, ha realizado reformas estructurales de acuerdo, ha incluido a segmentos sociales que estaban excluidos totalmente de acuerdo. Nadie va a negar los grandes logros de la gestión de Evo, pero todo tiene un tiempo, Claudia. Y creo que eso es lo que no está viendo. Y lamentablemente hay gente que ha parasitado el liderazgo de Evo Morales y que viven de Evo Morales. Sin Evo Morales no son nada, no son nadie, ¿no? Y lo necesitan a Evo para poder nuevamente estar dentro del Estado, dentro de la función pública, para ser actores políticos, para que puedan invitarlos a los paneles a hablar. O sea, porque sin Evo no existen, no gravitan. Esa es la realidad. Y realmente lo que a mí me da bastante pena es de que piensen de que nosotros estamos en contra de la repostulación de Evo. Para nada. Que se repostule nuevamente. Y va a ser nuevamente, yo creo que este va a ser ya, pero el fin, ¿no?, de una era, ¿no? Porque estamos ante las turbulencias de fin de ciclo, ¿no? Toda esta crisis es porque justamente se está notando que las estructuras están crujiendo ante la disonancia de lo que se dice y lo que se hace. ¿Las estructuras de qué? Las estructuras del movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, que se postule. En algún otro momento, no en otro momento, en la última entrevista Freddy habló de un frente amplio. ¿Se está pensando en otra estructura política? Por supuesto, o sea, nosotros tenemos que ver una alternativa para el país, se la trabajará con tiempo, con seriedad, tendremos una propuesta país para ver de realmente conectar con el pueblo boliviano, tratar de entender cuáles son las demandas de época que son insatisfechas. Y bueno, pues el expresidente tiene todo el derecho de seguirse repostulando las veces que quiera, pero a este paso lo único que va a hacer es realmente de alguna manera destrozar el legado que ha dejado al pueblo de Bolivia y perder la sigla del movimiento al socialismo. ¿Es el fin del MAS, Freddy? Por cómo en este momento están enfocando las cosas, yo creo que hay una autoafirmación en el error. Y creo que no le están haciendo ver al presidente, no tienen la hidalguía para decirle, mira, hermano Evo, te estás equivocando, esto no es lo que se tiene que hacer. Deberías dar un paso al costado, ya no es tu tiempo, ¿no? Permite la regeneración de liderazgos dentro del instrumento político,
¿no? Que le diga a Wilfredo, yo quiero ir, hermano Evo, apóyame, ¿no? Pero hay que ser más hidalgos, hay que decir las cosas como son. No podemos estar ocultando nuestras pretensiones y utilizando eufemismos para disimular la verdad. Creo que ya terminó ese tiempo, ¿no? Y necesitamos entrar en un nuevo ciclo de debates que permitan ver si la institucionalidad que tenemos a día de hoy es la que realmente está resolviendo los problemas de las y los bolivianos, o si se necesita revisar, ajustar algunas cosas que no están bien, ¿no? Yo mismo le he dicho al presidente Arce, en algún momento, le he dicho, bueno, el modelo económico fue diseñado para otro tiempo, para otro momento, para otro contexto. Teníamos otros problemas y teníamos otra realidad económica. Ahora el tiempo ha cambiado. Sería bueno que pienses un nuevo modelo económico para los próximos 10, 15 años, ¿no? Y no estar defendiendo un modelo económico que tiene serias grietas. ¿Cuál es la más importante del actual modelo económico? La principal grieta. Yo creo que ahorita el tema de las subvenciones, diferentes subvenciones que tenemos, fundamentalmente la subvención a los hidrocarburos, ha abierto un boquete dentro del Tesoro General de la Nación de recursos que se están yendo y que no tenemos la posibilidad real de poder sostener, porque ya no vendemos el mismo gas que vendíamos pues hace 7, 8 años. La realidad ha cambiado. Entonces, eso es sincerar el precio tenemos de la que gasolina. sincerar la economía de este país. Tenemos que empezar a recuperar la institucionalidad de la democracia. Necesitamos actores que le digan al pueblo la verdad, que no le mientan, que no estén atentos a qué va a decir su jefe, si les va a llamar la atención, o estar ahí tratando de edulcorar la verdad para tratar de hacerla más bonita, ¿no? O reescribir la historia, ¿no? Entonces, lo intentó Evo Morales, se acuerda, un fin de año que acá no tuvimos ni Navidad ni Año Nuevo porque hubo un vaivén en las decisiones y al final se retrocedió. Wilfredo. Gracias. Sí, yo creo lo primero que cuando estamos en un debate, los abogados por lo menos anotamos todo, porque de eso se trata el debate. No hay que enojarse de lo que anotamos. No es esto que me mande nadie nada, ni nada, porque efectivamente yo he venido preparado con mis documentos, que es la más importante base que tiene una persona que lee. Los de Mero Moreno te lo dejo para un debate y te traigo el texto donde se menciona eso, que es citado recurrentemente, ¿no? en la Fundación de Bolivia y otros libros más, donde repite otros tal vez sin citar fuerte y hay tu error, pero eso no dispensa que haya la fuente original. Ahora, efectivamente yo escucho recurrentemente un tema. Si está agotado el proyecto, si Evo no tiene nada que hacer, dicen que vaya a las elecciones y es el fin del MAS, eso lo dice la derecha extrema, ¿no? Ese es el discurso desde que hemos entrado al gobierno de la derecha extrema. ¿Qué decían? Pues va a estar 3 meses, 6 meses y este se cae. Que en la constituyente con la media luna se cae. Que con el embajador americano se cae. Y era todo el tiempo añorando eso. Con un golpe de Estado sí lo han logrado, pero con un golpe de Estado. Yo pienso claramente que tiene un liderazgo tan fuerte, ¿qué temor le tiene? ¿Qué temor le tienen? No estamos seguros que va a haber un proceso electoral y van a salir, obviamente, temas de elección. El movimiento al socialismo, el instrumento político por las sociedades. Pensamos que es un liderazgo muy importante para el país, que no está obviamente agotado, porque uno en las calles escucha, pues, Claudia, con Evo estábamos mejor. Todos, derecha, izquierda, empresarios, la gente vendedora de pastillas en el mercado. Con Evo estábamos mejor. Y eso no lo va a cambiar, porque esa es la verdad. Y el pueblo es sabio y efectivamente con esa sabiduría premiará o no a un proyecto que dicen que está agotado. No creo, de verdad que yo no lo comparto. Yo no necesito que me expulsen, yo me voy cuando considero que lo mío no aporta. No necesito expulsiones, no se da una expulsión. Y creo que si hubiera algo que fuera una diferencia sustancial, yo me iría tranquilamente, porque creo que eso debe ser una persona que cree en algo y tal vez no es escuchada necesariamente por ellos. Yo entiendo que efectivamente, cerrando un punto que quedó inconcluso, la democracia efectivamente es renovar. Pero tómense en cuenta que, por ejemplo, pusieron a López Obrador, conozco bien por una situación personal la realidad de México, sé que el 2006 le ha robado por el 0.3% de la elección presidencial, sé cómo ha estado 3 elecciones posteriores hasta llegar al gobierno, pero antes ha sido gobernador, ha sido jefe de varios niveles, sin reelección efectivamente, pero ha estado en la gestión pública en diferentes niveles. Esto deviene de la guerra
de la guerra que hubo en México, la guerra civil mexicana, que fue como una segunda independencia, donde el eslogan era sufragio efectivo, no reelección, contra el porfirismo. Tiene una historia diferente a la historia boliviana, que en su tradición ha tenido reelección como una permanente. Si hacemos un recuento de las constituciones bolivianas, había siempre una tradición constitucional en ese sentido. No es repetir, es comparar y ver que una realidad es diferente a la otra. Entonces yo creo, Claudia, que cuando vamos a un debate vamos con ideas claras. Yo estoy convencido, legalmente Evo Morales no está impedido, puede ir a una reelección con total tranquilidad, siempre que no haya una interpretación política diferente y malintencionada en ese sentido, porque el pueblo ya ha definido con su voto esta Constitución, no otra, esta es la vigente, por la que hemos peleado. ¿No se acuerdan? Nos hacían aparecer esta Constitución ardiendo poco más, y diciendo que íbamos a la Biblia a quemar, que los curas, todo eso, ¿no? Yo noto que en realidad estamos en un momento en el que se ha lanzado una posición política bastante clara, que es la postulación del compañero Evo Morales para un periodo todavía en un tiempo más, que tiene un proceso, que tiene un procedimiento interno de acuerdo al estatuto, van a haber primarias, hay toda una serie de mecanismos legales que hay que cumplir y los militantes estaremos, por supuesto, participando activamente de ello. Los no militantes tendrán su posición, o sea, a buscar un frente amplio. Los militantes sí lo haremos con total tranquilidad. Este ha sido un diálogo de ideas diferentes, pero sin duda claras, y yo les quiero agradecer a ambos, Freddy Bobarín y Wilfredo Chávez, que han hablado en representación de Freddy Bobarín y de Wilfredo Chávez. Gracias por la claridad de las ideas, espero volvernos a sentar y avanzar en este debate.